ahorita. Ujú. El secretario de Energía. Ujú. ¿No se El acuerdan quién secretario es? de Energía de ahorita. ¿Quién es el secretario de Energía? Es Rocío Nale, ¿no? Es secretaria, ¿no? La de ahorita. Bueno, el Rocío punto es que estaba no, pues es- ese tipo. Ujú, Entonces, así, y quejándose en ese momento, ¿no? De que van a privatizar el Pemex y todo un tema político, ujú, político, ujú, político, y yo así de, ujú, ok, sí, perfecto. Y yo sí, en ese momento yo estaba muy, muy arriba de la política porque, yo estaba en contra de que haya perdido López Obrador, apoyando todos los movimientos, iba a marchas, iba bla, 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 o sea, sí, ujú, tuve esa época de mi vida. ujú, Este, y entonces yo estaba súper emocionada. Sí, van a privatizar Pemex, no tenemos que permitir lo que bla, 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 bla. Y yo súper emocionada. Y al final así de, güey, oye, ya me dijiste el problema, pero dime, ¿qué hacemos? ujú, Cuando yo grité así de, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Se me quedaron viendo así como que, o sea, ujú, cállate, tú eres mujer, no hables. ujú, ujú, Y yo así de, güey, qué pedo. Seguí ujú, asistiendo a algunas otras reuniones y el punto es que están súper machistas, o sea, las mujeres nada más están como que para adornar o para darles a los hombres la comida o ambientarles el ujú, punto ahí. Y yo dije, no, esto no es lo que yo quiero, bye. Y ujú, por eso ya no estoy ahí. Y si tiene razón, es más como para hombres. Digo, a mí me hubiera encantado, fascinado nacer hombre. ujú, Me gusta ser mujer, pero me hubiera encantado ser hombre. Creo que ujú. tienen mayores ventas. Muy bien. Ese será un tema de discusión Así súper fue. interesante más adelante. Sí, Muy ese es bien. otro tema. Ese es un tema que ya hemos tenido ese debate, ¿no? Elba, Y se cortó. Graciela, en otros espacios y se ha puesto No, interesante. no lo hemos tenido. Cuando vimos la historia No, del amor, ¿se acuerdan que se puso intenso ahí el asunto, ¿no? sí, Bueno, pero no llegamos al punto de decir si quisiera ser de otro género. muy bien, O si muy estás, bien. no Ya, llegamos a ese punto en- todavía. ahora en el taller lo vamos a ir explorando. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver cómo empieza todo esto, de dónde viene todo este asunto de la masonería, de por qué el machismo en esas sociedades y todo ello. Entonces, esto se da ya en lo que nosotros conocemos la plena Edad Media. La plena Edad Media es exactamente el momento cumbre de la Edad Media, es decir, entre los años 900 y el año 1200 es cuando estamos hablando de esta plena Edad Media. Entonces, acuérdense que la Edad Media son 1000 años casi. Entonces, aquí van a ser 300 años, es la cúspide, es el clímax de la Edad Media. Y entonces es donde se dan todo este tipo de situaciones. Uno de ellos es la masonería. Entonces la masonería tiene un origen, vamos a ver cómo se produce. ¿Se acuerdan que nos hayamos quedado en esta parte? Esta parte es sumamente interesante porque nosotros vemos que la Iglesia Católica ya llevaba sus años, ¿no? Llevaba casi 800 años, 900 años, y por lo tanto ya había hecho algunas reformas, el Concilio de Letrán, Carlomagno ya le había dado mucho poder. También ya había surgido el Papa Magno, Gregorio el Magno, ya había hecho los 7 pecados y las 7 virtudes, ya habían transformado a la Biblia, es decir, la Biblia se construye en esa época. La Biblia como tal, en este caso, era una serie de pergaminos y se construye a modo tal que entonces ya se pueda tener textos que cuenten la historia oficial que quiere contar la iglesia en ese momento. También es cuando se empieza a construir en estos años, se empieza a construir la imagen, en este caso, del que quiere la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia había ensayado, había hecho mucha prueba y error acerca del símbolo, de lo que manejaba y qué es lo que la iba a perpetuar. Entonces, por ejemplo, las primeras experimentaciones que hacían con las cruces eran que había unos que pensaban que una simple cruz era suficiente. O sea, poner una cruz de madera ya era suficiente para tener el símbolo cristiano. Pero había otros que sabían que un elemento muy importante para infundir muchísimo más el valor del cristianismo era la culpa.
Y entonces, ¿cómo hace sentir culpable en este caso a alguien? Pues pones a un Cristo entre más sangre, más dolor, más flaco, más laceraciones y todo. Entonces la gente cuando lo veía le decían, esa es tu culpa y es causa del pecado original y bla, 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 y todo ese asunto. Y entonces la gente pues obviamente sentía más apego hacia la imagen. Entonces fue en esa época donde se construye este tipo de imágenes, las imágenes del Cristo sangrando, el Cristo así todo lacerado y todo ese asunto. También es cuando se construye la imagen del mal, porque antes no la había. O sea, si ustedes buscan en la Biblia, no existe una figura como de que describa lo que vendría a ser después todas estas figuras como el diablo, los ángeles malos y el infierno y todo. No, eso se empieza a inventar. De hecho, el purgatorio es un invento de un papa, ¿no? Entonces, el papa Alejandro, Gregorio el Magno, inventa la idea del purgatorio como una idea de que sí, haces algo y te puedes ir al infierno, pero antes puedes pasar por el purgatorio, pero antes de que pases al purgatorio puedes pagarnos con las indulgencias. Entonces se crean las indulgencias para que le pagues económicamente a la iglesia para que entonces no llegues al infierno directamente, llegues al purgatorio. Entonces tiene que inventar la imagen del purgatorio, no existía, ¿no? Entonces Gregorio el Magno inventa eso. También es cuando se inventa esa cuestión del celibato, la cuestión del celibato como una cuestión de quitarle la herencia al primer hijo para apropiárselo la iglesia. Entonces todo esto se va a construir en este momento. Pero el debate más interesante se va a dar entre estas dos escuelas. Entonces las de arriba, en este caso, vean aquí, estos son, aquí lo voy a apuntar, estos son la escuela de Cister, ¿no? Perdón, de Cluny, de la ciudad de Cluny, y estos son los Cister, Entonces, los clunicienses y los cistercienses van a ser dos corrientes de la Iglesia Católica en los cuales se va a dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque son diferentes concepciones. Es una manera en la cual se quiere organizar de nueva cuenta la iglesia, refundarla, pues, ¿no? Que esos cismas que había algunos protagonismos, lo quieren refundar. Entonces, lo más curioso es que aquí, vean el debate, ¿cuál va a ser? El debate central entre los de Cluny, la corriente de Cluny y la corriente de Cister era si la ropa de Cristo era suya o no. Era el debate filosófico. Y a partir de ahí era absolutamente todo el debate. Y entonces, por ejemplo, los clunicienses, y díganme ustedes si no han visto sacerdotes así. Esto todavía existe, ¿eh? O sea, esto no es algo que haya pasado, no, esto sigue. Por ejemplo, los que son de la escuela de Cluny son esos sacerdotes que traen los anillos, oro, mucho lujo, que las iglesias están así todas emperifolladas, son los que pusieron los cristos sangrientos, ¿no? Con el oro, los que empezaron a cobrar, en este caso, el diezmo, los que empezaron a decir todo. ¿Por qué? Porque ellos decían, claro, la ropa de Cristo era suya, y por lo tanto él tenía que mantenerse. Entonces él tenía bienes materiales, claro que sí, ¿no? Entonces, obviamente, pues de ahí le empiezan a justificar la riqueza de la iglesia, o sea, se están justificando que tengan grandes iglesias, grandes templos y todo ese asunto. Pero los cistercenses, el mayor representante de los cistercenses va a ser este hombre, ¿no? ¿Quién es este? Es el que habla con los animalitos. ¿Quién se acuerda cuál es este? ¿San Francisco de Asís? San Francisco de Asís, exactamente. Entonces, San Francisco de Asís va a ser el representante de la escuela de Cister. ¿Y cuál es la ideología de Cister? Es la pobreza, ¿no? Es la cuestión de la austeridad, de no tener lujo, de que las iglesias fueran lo más austero posible, ¿no? Que no tuvieran ninguna, que las cruces fueran palos solamente y ya puestas. Entonces, obviamente, el debate que se daba, imagínense, cuando llegaban los franciscanos así, todos pobres, ellos decían, es que ni siquiera esta ropa era nuestra. La ropa que tuvo Cristo, como trascendió al paraíso, por lo tanto no era suya, se la prestaban, ¿no? No pertenecía, y él se despojó de toda la riqueza y todo ello. Y entonces, obviamente, ahí están los debates que se llamaban en torno a esa sola cuestión. Y se escribieron libros. Hay una parte donde
filósofo Tomás de Aquino, ¿no? Va a escribir todo un texto en la Ciudad de Dios, va a construir todo un texto, en este caso, de hecho, funda la escolástica, tratando de justificar este debate, ¿no? Él no toma posición, pero pone el debate a la mesa y se avienta como 3 o 4 tomos hablando de este debate. Imagínenselo, para los dos puede ser muy fácil. Entonces, un ejemplo de cómo se cambió o se ha idealizado Francisco de Asís es lo siguiente. Francisco de Asís, usualmente las imágenes, cuando lo vemos pintado, ¿con quién lo vemos hablando siempre a Francisco de Asís? ¿Con qué tipo de animalitos vemos a Francisco de Asís? De las pinturas. Que nunca faltan esas pinturas en las casas de las tías, ¿no? Siempre así, siempre junto al comedor hay estos cuadros, ¿no? Siempre, siempre. ¿Con qué perros, Arturo? Con perros, con ganado. Perros, pero vean, si se fijan las imágenes, siempre los van a ver así como palomas, conejitos, caballos, y casi siempre son blancos, ¿no? Animales así bonitos, gatitos, borreguitos, en este caso el burrito, la ave y todo ese asunto, siempre esos. Pero entonces aquí los Cister decían, no, Francisco de Asís no hablaba con los animalitos nada más así, hablaba con los animalitos, en este caso hablaba con las ratas, con las cucarachas, con las serpientes, con los cangrejos, es decir, con todo, con los insectos, es decir, ¿por qué? Porque esos eran los animales rechazados, eran los animales que representaban ¿a quién? Representaban a los pobres, ¿no? A los indeseables, a los que no querían presentarse. Y entonces, en este caso, por eso la batalla de la imagen de Francisco de Asís la ganó la escuela de Cluny. O sea, vean la trascendencia aquí del asunto. El máximo ícono de los de Cister se lo apropian los enemigos de la otra corriente, los que viene el lujo, que es la escuela de Cluny, ¿no? Entonces se lo apropian, les roban su símbolo, ¿no? Casi para que me entiendan, es como si las Chivas Rayadas del Guadalajara le robaran el símbolo de las Águilas del América, ¿no? A la América su principal, y entonces su símbolo fuera el América. Entonces las águilas de las Águilas del Guadalajara, ¿se imaginan eso? ¿No? Entonces, es un poco lo que eso. Sí, perdón, Laura, por la referencia pambolera, pero bueno, era un poco ahí. Y luego hablar de la América, bueno, también, ¿no? Entonces es un poco la idea. Entonces, Cluny son los ricos. No puedes olvidar a Alejandro, ¿eh? No, ya. Ahora que hagamos nuestro live, ahí le van a reclamar que es americanista, ¿no? Entonces, Cluny son los ricos, Cister son los pobres. Y ese es el debate. Y ese debate va a alimentar este tipo de elementos. Por ejemplo, las cruzadas, ¿no? ¿Por qué las cruzadas? Porque cuando empieza a ganar la escuela de Cluny, digamos, las preferencias del Papa, el Papa, en este caso, comienza a ver que la iglesia necesita recursos, necesita riqueza, necesita opulencia. ¿Y de dónde puede sacar la riqueza y de la opulencia? ¿Cuál era el mejor negocio en esa época para volverse rico? ¿Cuál era el gran negocio en este momento? En esta época, hacia 1100. En este caso, la guerra, claro, efectivamente. La guerra era el gran negocio. La guerra, irse a las cruzadas. Exactamente, irse a las cruzadas. Entonces, las cruzadas representaba ir a la rapiña, a robar, a saquear, y entonces eso les daba mucha riqueza. Y entonces, las cruzadas vamos a tener 8 cruzadas a lo largo de la historia. La primera comienza en 1095 y va a ser esta primera exploración, y ponen de pretexto, porque no lo había, ponen de pretexto ir a recuperar los lugares santos, es decir, el lugar donde nació, en este caso, Cristo, ¿no? Donde vivía Cristo. Y entonces, obviamente, vean el conflicto, este conflicto que empieza aquí, sigue a la fecha. Lo de la guerra entre los palestinos y los israelitas, este es su gran origen, ¿no? Este es el origen
de esta guerra, ¿no? Las cruzadas. Entonces, para esta época, ya el Islam había crecido, ya se había convertido en una gran amenaza militar, y entonces los ejércitos como el de Saladino, por ejemplo, eran muy fuertes y tenían un adiestramiento militar muy diferente al que se tenía en Europa, para que vean la diferencia de conceptos. Mientras en Europa lo que seguía haciendo eran guerras en este caso ofensivas, es decir, aquí estaba el enemigo y mandaban a todas las tropas, corran y sobre ellos. Pero lo que hacían los árabes eran guerras, en este caso defensivas. Entonces ellos estaban acá y dejaban que el enemigo se metiera, corrían, y luego por atrás les llegaban, es decir, o los atacaban de lejos, no buscaban el enfrentamiento. Y entonces estaban muy adelantados al arte de la guerra, ¿no? En este caso. Y por eso las cruzadas al final del día fueron un gran fracaso económico para los países de Europa. Fueron un fracaso económico, político, social, pero donde fue la gran ganancia que tuvieron las cruzadas fue a nivel cultural. Eso sí, ahí sí hubo grandes victorias. Entonces, bueno, ponemos a Drácula ahí porque Drácula fue un cruzado, ¿no? En este caso, se fue a las cruzadas y le matan le hacen creer que su esposa se murió. Bueno, a su esposa le hacen creer que él se murió y la esposa se suicida, y entonces es cuando el príncipe Vlad jura vengarse de Dios y todo ese asunto, ¿no? Entonces, por eso está ahí el conde Drácula, el príncipe Vlad. Entonces tuvimos 8 cruzadas, y las 8 cruzadas, les digo, fueron finalmente un fracaso. Entonces habían naufragios, fueron reyes, fueron gente, la última cruzada, la 8ª, incluso fue tan desesperada que se le conoce como la cruzada de los niños, porque fueron exclusivamente niños los que fueron ahí, o sea, menores de 10, 12 años fueron a la guerra, o sea, fue una masacre total, ¿no? Pero ya no tenían de dónde sacar gente. Entonces, estas eran verdaderas idas y regresos. Pero en esos viajes, por eso decimos que sí tiene un triunfo cultural. ¿Por qué? Porque en esos viajes, ¿no? Algunos exploradores se metieron más a Europa. Entonces recuperaron textos que estaban aquí, textos de Aristóteles, textos de Platón, textos de otros autores, de los griegos, de algunos romanos, y se los llevaron a Europa, y se los llevaron a los monasterios, y en los monasterios los empezaron a traducir. Entonces vean la locura, cómo estaba el asunto. Entonces algunos de estos textos griegos llegaron acá con el Islam. De acá del griego se tradujeron al Islam, en este caso al árabe. Y luego cuando regresan otra vez a Europa se tienen que traducir del árabe al latín, en este caso. Y algunos al griego para después pasarlos al latín. Entonces, por eso muchos de los textos que nosotros conocemos de Aristóteles, de Platón, de algunas obras que nosotros conocemos del teatro griego y todo ese asunto, son obras que siempre son más bien interpretaciones. ¿Por qué? Porque en las traducciones, y si alguno de ustedes conoce el arte de la traducción, se da cuenta, traducción significa traición, ¿no? Entonces se perdieron contenidos, hubo interpretaciones. Y también el arte de las matemáticas se nutre. ¿Por qué? Porque aquí también estos estaban adelantadísimos. Y entonces, por ejemplo, se cae en el álgebra, ¿no? Para terror de los adolescentes, ¿no? Que les choca el álgebra, aquí le pueden echar la culpa a los cruzados, ¿no? Pues cada que un adolescente no sepa hacer un trinomio cuadrado perfecto, díganle, no soy yo, échale la culpa a los cruzados, ¿no? Ellos trajeron el álgebra acá, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí llegó un montón de conocimiento de ese tipo. Y obviamente también con él llegaron muchísimas palabras, ¿no? Entonces, y uno de los libros que llegaron con estas cruzadas, ¿cuál se imaginan que? Un libro importantísimo. ¿Cuál creen que llegó en la época de las cruzadas, llegó a Europa y que causó revuelo y que es un libro contemporáneo? Fue como lo conocieron los europeos. No, es un libro básico en la vida. Todo mundo debe de tener 2 ejemplares. ¿La Biblia? No. ¿La Biblia? No, la Biblia ya estaba ahí en Europa y estaba ya a punto de imprimirse. El Kama Sutra. El Kama Sutra, claro. Por eso todos deben de tener 2 ejemplares en su casa. Claro, sí. Entonces, ¿Uno no basta? En inglés, en español. Uno no basta, ¿no? Hay que tener uno y el otro reinventarlo, reescribirlo, ¿no? Entonces, eso sí.
Es la época donde llega el Kama Sutra exactamente a Ajá, Europa, ajá. y también es la época en que llegan, en este caso, cosas que en Europa no se conocían. Vean la época 1100 y no se conocían, como el café. Entonces, cuando llega el café, y el café era considerado una droga, el café era considerado tan una droga y tan perseguido como lo hoy es la cafeína, la cocaína o la marihuana, ¿no? Exactamente así era de prohibido. Y entonces, ¿por qué? Porque el café tenía propiedades, bueno, ustedes saben lo que tiene el café, ¿no? Y entonces, obviamente, que hace que la gente, pues, se vuelva un poco más creativa, ¿no? Por Que así volvamos a decirlo. la vida. Sí, te vuelve a la vida, exactamente. Y entonces, pero aquí no se conocía eso. Y también empiezan a llegar esencias, por ejemplo, estos tés, empiezan a llegar especies que no se conocían en Europa. Y entonces llegaban, hagan de cuenta, miren, ¿cómo está la onda? Llegaban acá, ¿no? Llegaban a Europa. Los hombres se venían de nuevo a la guerra. Y entonces, con estos tés, ¿qué hacían? Y hacían café y lo hacían en ollas. Ajá, y mezclaban ahí las cosas. Y esto que llevó a que las mujeres que empezaron a tener este conocimiento de herbolaria árabe, de conocimiento de estas hierbas, fueran consideradas brujas, ¿no? Entonces es cuando comienza también la persecución de las mujeres a partir de pensarlas como brujas por este tipo de cosas. ¿Por qué? Y por ejemplo, la cuestión de los aquerrales. ¿Por qué hacen los aquerrales? ¿Quién sabe lo que es un aquerrale? Una reunión de Una brujas. reunión de Una brujas. reunión de brujas, exactamente, una reunión de brujas. Entonces, así que se reunían y entonces las representaban así a las brujas, bailando ahí con la figura demoníaca, ¿no? Ahí bailando y todas desnudas y tú dices, bueno, ¿eso de dónde viene? Viene exactamente de que para poder leer este tipo de textos como el Kama Sutra en secreto o tomar estas bebidas o estos tés en secreto, tenían que meterse al bosque, se metían al bosque y entonces ahí se reunían las mujeres cuando mientras los maridos estaban en la guerra jugando a ser el más macho, ahí a ver quién mataba más árabes. Entonces las mujeres se reunían en el bosque y comenzaban, ¿no? Comenzaban a leer el libro, comenzaban a explorar su sexualidad, comenzaban también a explorar este asunto de este tipo de nuevas bebidas, nuevas mezclas, en este caso de esencias y todo ello, y de ahí un paso al otro. Nunca faltó una persona envidiosa que dijeran, están haciendo pactos con el diablo, ¿no? Ya ven que siempre hay alguien envidioso ahí, ¿no? En este caso, y entonces ahí pasó, ¿no? Sí, Olin, siempre hay alguien envidioso ahí, aunque no lo crean, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, eso ahí empezó este asunto también de la cacería de brujas, incipiente, pero ese es una de las partes del origen. Ahora bien, ¿cómo se va a mezclar todo esto y cómo vamos a llegar a esta cuestión de la conspiranoia? Bueno, porque una de las órdenes, vean, una de las órdenes que parte, ojo, y esto es bien interesante, parte de la orden de Cister, son los templarios. Entonces los templarios que tienen aquí la cruz, en este caso, los templarios hacían votos de pobreza y hacían votos de castidad. Y entonces ellos, o sea, imagínense el asunto, a ver si alguien le capta aquí. Entonces ellos van a las cruzadas, pero ellos sí van con la orden religiosa. O sea, ellos sí se la creen. Ellos dicen, nosotros vamos a recuperar los lugares santos, ¿no? Nosotros sí queremos poner en orden la religión y aparte somos pobres, no nos interesa la riqueza. Y entonces, en este caso, ¿para quién son un peligro los templarios? ¿Para quién serían un peligro? Para los que arman las cruzadas, ¿no? Para los reyes y el papa. ¿Por qué? Pues porque ellos querían la riqueza y estos no. Y curiosamente estos eran tan fuertes, ¿no? Y eran tan buenos militares porque no iban peleando por la riqueza y entonces eran tipos que sí se preparaban para la milicia, sí se preparaban, sí se preparaban para la milicia, sí se preparaban para la guerra. Y no eran como los otros que iban buscando a ver cuánto me rapiño, ¿no? Del templo de Salomón, o cuánto me traigo aquí de Mesopotamia. No, estos iban a poner en orden a la iglesia, ¿no? A los lugares santos. No iban por la riqueza. Y entonces, por lo tanto, empezaron a ganar, y ganaban, y ganaban, y ganaron muchísimas batallas. Entonces, al momento de que empiezan a ganar muchas batallas,
obviamente la riqueza les llega en este caso, por colindancia. Es decir, comienzan a tener demasiado poder, pero se convierten en una especie de orden robinhoodesca. Es decir, se atraen muchas cosas, pero todo lo que traen lo empiezan a repartir, ¿no? Es decir, llegaban con riqueza, pero la daban al pueblo, ¿no? Se la daban al pueblo. Y entonces, obviamente, esa orden se vuelve una orden completamente enemiga. ¿Por qué? Porque le está quitando el negocio a la iglesia. Te está quitando el gran negocio. Y entonces, al quitarle el gran negocio, pues obviamente, pues estos dicen, pues no, prácticamente no nos conviene, no podemos permitir que estos nos quiten el negocio, la rapiña es de nosotros, la riqueza es de nosotros, entonces tienen que eliminarlos. ¿Y cómo los van a ir eliminando? Pues obviamente esta orden va a empezar a tener conspiraciones hacia adentro. Y entonces, digamos, este es el símbolo de los cruzados, siempre van juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque son tan pobres que necesitan hasta compartir el caballo y siempre van en pares. Tenían un pacto muy fuerte en la cuestión de la lealtad y siempre van en pares, siempre van juntos y siempre se comparten la comida y todo ello. Digamos, es una base de su éxito. Entonces, por los grandes enemigos de ellos van a ser Felipe IV, perdón, de Francia y el Papa Clemente V. Y entonces ellos, que eran los grandes beneficiados de las cruzadas, empiezan a conspirar para poder eliminar a la orden de la Temple, ¿no? Y entonces comienzan a inventarles que ellos que quieren enriquecer, que ellos están rompiendo los votos, que los votos de pobreza no son tal, que practican la sodomia por esta cuestión de que van juntos, ¿no? Cuando eran mal. Y entonces les empiezan a cargar cargos inventados y agarran a su líder, que es este que está aquí lo vemos, este es Jacques de Molay. Entonces era su líder. Hacia 1300. Entonces lo agarran y 1306. Entonces lo agarran, lo torturan de la peor manera, lo hacen confesar cosas que él ni creía y al final, ya cuando está aquí en el palo, ya para punto de ser quemado, aparte hacen toda una operación, o sea, agarran a él, ¿no? Lo juzgan, pero al mismo tiempo todas las órdenes ricas de la escuela de Cluny se juntan y atrapan a todos los templarios. Entonces hace una matazón impresionante de templarios. Los matan, los eliminan, ¿no? Y entonces Jacques de Molay, aquí empieza el mito. Ojo, aquí empieza el mito. Entonces cuando lo están quemando, Jacques de Molay, cuando prenden las llamas, imagínense, prenden las llamas, se están quemando, el pueblo está alrededor de él, viéndolo ahí, y entonces él comienza a gritar, no, yo no me retracto, ¿no? Todo lo que dije es verdad, ¿no? Somos así, así, así. Y entonces lanza una maldición. Le dice, a ti, Felipe IV, tú te vas a morir en un año, exactamente este día, en un año exactamente. Y a ti, al Papa, le dice, tú te vas a morir antes de un año también. Y entonces lo queman y todo el mundo, ya se murió de Molay. Justamente un año después, justamente el mismo día que se muere, en este caso ya de Molay, ¿no? En este caso Felipe IV se cae del caballo y se muere. Ahí comienza la leyenda, ¿no? Y 3 meses antes, el Papa Clemente muere en el Vaticano, ¿no? Muere envenenado. Y entonces es cuando la leyenda de Jacques de Molay se vuelve, se vuelve casi un dios. Y va a surgir un personaje, por eso vamos a ver que la G es el símbolo básico de los templarios. Graciela, ¿me vas a comentar algo? ¿Aquí? ¿No? Muy bien. Y entonces surge un personaje que ustedes seguramente lo habrán escuchado mucho, en este caso, que es Saint-Germain. O Saint-Germain, ¿no? Saint-Germain, de Prés. Y entonces Saint-Germain-des-Prés va a ser un filósofo, en este caso, que
comienza a hacer cosas, ay, perdón, aquí empieza a hacer cosas interesantes, comienza a hacer algunos textos, algunos escritos. Sin embargo, todos los escritos que hace Saint-Germain-des-Prés no son de él. Es decir, Saint-Germain-des-Prés es un conjunto de escritores, no es que sea una persona, es un conjunto de escritores que forman un seudónimo que se hace llamar Saint-Germain. Y entonces, obviamente, al estar escribiendo, comienzan a hacer una especie de estructura como de secta. Dime, ¿alguien me comentó algo? ¿No? Entonces, comienzan a hacer una especie de secta ahí la gente de Saint-Germain. Y entonces comienzan a inventarle el mito a Saint-Germain que es un resucitado, ¿no? Que es la reencarnación de Jacques de Molay. Y entonces, obviamente, se empieza a escribir sobre él. Y obviamente la gente que hablaba sobre ello, pues obviamente eran los de la escuela del Cister, la escuela de los pobres, son los que empiezan. Y por eso siempre se ha pensado que los masones se oponen a la Iglesia Católica, a su riqueza, por eso, por este origen, ¿no? Por este origen de la pobreza de Jacques de Molay, de los templarios. Y entonces, obviamente, estos van a, cuando cae esto y empieza la parte de Saint-Germain-des-Prés y todo este asunto, es cuando empiezan a formarse las famosas sectas secretas, ¿no? Es cuando se van a formar los famosos masones. Y entonces, la masonería, en este caso, lo que va a empezar a tomar es lo siguiente, empiezan a tomar una construcción básicamente creada a partir de símbolos que tienen muy armados, muy estructurados y que después uno de los grandes que copia la idea de los masones es, en este caso, Hitler. ¿Por qué Hitler y Goebbels y Göring copian esta estructura? Porque se dan cuenta de la importancia de los símbolos, ¿no? Entonces la importancia de los símbolos empiezan a agarrar, por ejemplo, los nazis se apropiaron de símbolos egipcios, símbolos babilónicos, símbolos en este caso de esta cultura, estas religiones, por ejemplo, una religión rusa, ahorita no me acuerdo, que su dios es Abraxas, y a cuestiones africanas y todo para crear su iconografía. Entonces los mismos masones, y ahorita les digo de dónde viene la palabra masón, empiezan a crear esta especie de ritos y códigos para que no los descubran, ¿no? Para que no sepan quiénes son, pero su deseo de venganza contra la Iglesia Católica es muy fuerte. O sea, ellos quieren vengarse de los ricos, ¿no? A partir del concepto de la pobreza, quieren vengarse de ellos. Y entonces, por ejemplo, todos sus símbolos, es un conjunto de símbolos que van trayéndose, que los van conjuntando, a cada uno le ponen un ordenamiento místico, toman a este dios, que ya lo habíamos visto, ¿no? Mamont, ¿no? Que lo toman la Venus en este caso la cruz de Venus, ¿no? Y toman un montón de referencias ahí que no son más que robos de otras culturas, ¿no? O sea, se roban símbolos para crear los propios suyos. Y entonces empiezan a hacer algo súper loco, porque después, cuando los masones se van a convertir verdaderamente ya lo que nosotros conocemos como estos grupos de viejitos que se reúnen y que se besan el trasero, porque ahorita les cuento cómo es el rito de iniciación, es que hacia 1614 va a surgir un personaje que se llama, en este caso, Christian Rosecruz. Y de ahí va a venir el asunto de que se llamen a su vez los Rosacruces. O sea, se van transformando poco a poco y hacia 1600 es cuando toman su nombre de llamarse a su vez Rosacruces. Y Christian Rosecruz se da cuenta que hay un gran negocio ahí y él a su vez se dice que es, ¿no? En este caso, reencarnación de Jacques de Molay, a su vez reencarnación de Saint-Germain-des-Prés. Y en partir de esto surgen otra vez grupos de escritores como Hermes Trismegistro, que también es un grupo de varios escritores que firman con un nombre, con un seudónimo, y empiezan a partir de esta cuestión de la mística y sacar las fuerzas interiores de la tierra y hacer toda esta cuestión de sucumbir y atacar a los gobiernos que no correspondan a su lógica de una antirreligioso y todo ese asunto, ¿no?
Entonces, obviamente, sí, los Rosacruces, pues obviamente van a tener su gran momento y entonces empiezan a adoptar, digamos, hasta algunas prácticas, como la práctica de iniciación que tienen, súper interesante, que es digamos, es lo que se llama el beso de Kundalini, ¿no? ¿Alguien tiene idea de qué es el beso de Kundalini? ¿De dónde viene la palabra Kundalini? Los que hacen yoga seguramente saben qué es. ¿Cuál es ese? ¿Qué es Kundalini? A ver, los que hacen yogi, ese sí se lo saben. O los que hacen... O los Yo que sé que hacen... Ajá. está representado por una serpiente que se supone que va a través de la columna vertebral y bueno, se conectan todas las energías del cuerpo y bueno, y se supone que culmina como en un estado de, ¿cómo se puede decir? Como De descanso. exaltación, de plenitud, más o menos eso, ¿no? Exactamente. Entonces, la serpiente Kundalini, que es una tradición, en este caso de la India, ¿no? De tradición, en este caso hindú, se la apropian estos para hacer sus rituales. Entonces, el rito de iniciación para llegar al grado famoso grado 33, en este caso, que el grado, también esto del grado, de los grados 33 como el grado máximo, fue un invento, porque era una forma de decir la clave, ¿no? Donde se reunían cuando estaba Cristian Rosacruz, era el número de la casa donde él vivía, ¿no? Entonces decían, vamos al 33, y entonces se quedó el 33 como decir, ese es el grado máximo, o sea, es un invento súper chafa, ¿no? Es como cuando decían, bien, es un invento tan chafa como cuando dicen eso de que a los hombres a los 41 es la edad peligrosa. ¿Se han oído eso, no? De que es que a los 41 los hombres se vuelven gays y todo ese asunto. ¿Saben de dónde viene lo del 41? Ese asunto, ¿no? Viene de la época de Porfirio Díaz. Entonces, cuando hacen una redada a una casa donde hay una reunión de gente gay de la época, imagínense, del 1900, una reunión de gente gay, que era muy común en Europa, ¿no? Pero aquí era pues, terrible. Entonces, el número 41, eran 41, pero nada más van a registrar 40 porque el uno, el que faltaba, era pariente directo de Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces, por eso se burlaban mucho eso, ¿sí? De que, ya andas con los 41, ¿no? Y entonces eso se fue transformando al mito de que, sí, los hombres a los 41 años se vuelven gays y todo ese asunto, ¿no? Y bueno, luego les cuento una historia de cuando cumplí 41, entonces, no me iba a convertir en gay, pero bueno, hay una historia secreta ahí, casi masona, ¿no? En este caso. Ahora, casi masona. Entonces, obviamente estos grupos, estoy con la serpiente, perdón. Entonces, la cuestión de la serpiente es esta. Se roban este ritual. Entonces, para asumir, y por eso es puro entre hombres, es un rito muy, muy de hombres. Entonces se reúnen los hombres, se visten y el último momento, cuando ya se constituyen, es despertar a la serpiente Kundalini que va a salir y para abrirte el tercer ojo, el ojo de la conciencia, el que vemos ahí, ¿no? Ahí arriba en la pirámide. Y entonces vean, cómo estaba la onda. Entonces cerraban los ojos a la persona, lo doblaban, ¿no? Le alzaban la capa, ¿no? Le dejaban así el trasero y entonces el masón mayor iba y le daba un beso anal, ¿no? Y entonces eso, la sensación del beso ahí o de tocarle el ano, entonces pues, tiene muchas terminaciones nerviosas, hacían que este cuate pues, no se lo esperaba, ¿no? O sea, no sabía que le iba a pasar eso. Entonces tenía una reacción y entonces decían, ya le salió la serpiente, ¿no? Ya le despertó el tercer ojo, ¿no? Entonces ya salió el ojo de Kundalini, ahí prácticamente. Entonces, un poco ahí viene. Entonces, obviamente, esta cuestión de la masonería se trae toda la sabiduría esotérica, tanto de los árabes, de Oriente, de la India. Hay una cantidad de bibliografía
que se las voy a subir al grupo para que lean un poco acerca de dónde vienen todos esos símbolos, cómo los fueron organizando y cómo fueron creando toda esta estructura casi militar, ¿no? De repente. Entonces, cuando uno ve ahora esto y ahora ve a los grupos de masones, que a su vez se dicen masones, pues no, ¿no? Ahora, ¿por qué se llaman masones? Pues tiene que ver con esto, vean. Una de las actividades más importantes que hubo en la Edad Media, uno de los grandes principios era el del albañil. O sea, los albañiles valían muchísimo, valían más que los maestros, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque eran los grandes constructores. Entonces, aquí tenemos un maestro albañil, ¿no? Este es el maestro, ¿no? Trae su libro de matemáticas, ojo, trae su compás, aquí no sé si lo ven, y trae su regla. Este es un maestro albañil. Y entonces ellos construían, pues eran los grandes constructores. Pero ¿cuál era la construcción que ellos hacían que verdaderamente era importante? Y donde viene la cuestión del masón, esto. Entonces ellos hacían esta, ¿no? Esta construcción, que eran los arcos. Y entonces construir un arco no está difícil, sobre todo esta última parte, ¿no? Esta última parte. Y entonces esto es lo que se llama un masón. Es decir, el punto central del arco. Esto es el masón. Y entonces, cuando el maestro, el maestro albañil tomaba a uno de sus alumnos, al más avanzado, uno de sus aprendices, cuando lo nombraba, en este caso ya como su sustituto o el que iba a hacer su trabajo, entonces lo agarraba y le hacía una ceremonia secreta, cerraban todo, hacía una ceremonia secreta para, en este caso, enseñarle cómo poner esto, porque era todo un arte poner el masón en el arco, ¿no? Si lo ponía mal, un grado mal, menos, o le ponía un poco menos, esto se podía caer, ¿no? Entonces requería toda una posición secreta, de hacerlo de manera secreta, pues para que pudiera, en este caso, salir bien. Ese es el origen de la palabra masón. Entonces, como era la práctica secreta, entonces esos grupos de cistercienses, pues tomaron la palabra masón como un emblema. Y entonces hicieron a sí mismo llamarse masones, ¿no? Como estas logias secretas. Y uno de los principios básicos de la masonería es la secrecía, ¿no? Entonces la secrecía es uno de los grandes valores. Entonces es todo un juego muy loco, porque alguien dice, soy masón, lo que decíamos al principio, ¿no? Soy masón, pero es que no te creo porque los masones dicen que no deben de decir que son masones. Y entonces dice uno, pero ¿qué tal si sí me dijo que es masón para sacarme de pista y en verdad sí lo es, ¿no? No, pero y entonces uno empieza a entrar en un círculo ahí como de la duda. ¿Será, no será, será, no será, no? Pero bueno, ya vemos que ahora ya hay ceremonias y hasta les cobran unas cuotas, ¿no? Tú, Angélica, decías que tú tenías algunos conocidos, ¿no? Que estaban en este asunto, que estaban ahí. Sí, tengo algunos conocidos que están cerca de la masonería y la Orden Rosacruz. Y la Orden Rosacruz todavía, ¿no? Efectivamente, tú vas a un templo masón y encuentras estos arcos por todos lados. Mucho simbolismo. Y la Rosacruz básicamente va dirigido a las mujeres. Distingues a una mujer Rosacruz porque siempre con ellas van a traer una cruz. Con un rubí en el centro. Y a los masones los vas a distinguir, no porque te digan, soy masón, hey, hello, no, los vas a distinguir por su saludo, por la forma en la que se acercan a ti. Y tú, si los conoces, si eres parte de la orden, vas a saber quiénes son y qué grado tienen. Sí, es toda una onda muy loca, ¿no? Esto de la masonería. No entendí bien, Angie. Que los masones, por cómo tratan a su familia. No, o sea, vas a distinguir al masón porque va a saludarte, decir, o sea, cuando te toma la mano, va a tomarte de cierta forma. Si tú respondes a ese saludo, eres masón también. Ellos no dicen, soy masón. Sí hay órdenes. La forma del saludo. Exacto, sí. En el saludo. O sea, sí hay como hasta en la Iglesia Católica, ¿no? Como que sus vertientes, que también se dicen católicos, pero hacen otro tipo de rituales, etcétera. Lo mismo pasa aquí. Exactamente, y son
bueno, pues detestan a la religión, pues porque les mató a su líder, ¿no? A Jacques de Molay y a todos, a Saint Germain y todo ese asunto, los persiguieron, ¿no? Muy bien, sí, tienen sus cosas. Y esto es tan interesante, pues se ha creado ahí toda una saga de novelas, historias, y se crean mitos, ¿no? Esta cuestión de conspiración, de que son los que están atrás, ¿cómo se llaman estos? Los Illuminati y toda esta cosa, ¿no? Toda esa cosa. Esto es parte de un poco de la simbología que todavía tenemos como herencia de esta Edad Media, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos dejar más allá de la masonería, de la pelea entre cistercienses y clunicienses? Por ejemplo, el arte románico. Este es un ejemplo del arte románico, si nosotros lo vemos, son castillos, bueno, son templos católicos que no tienen ningún lujo, son amplios, son fuertes, son macizos, no tienen lujo, no tienen, si se fijan, no tienen estructuras aquí religiosas, no tienen nada de ornamentación, no hay nada de ello. Y entonces están muy bien elaborados, por ejemplo, tienen estas estructuras como el transepto, las contrafuertes, la torre, la puerta lateral, ¿no? Al ábside, el alero, los canecillos, cosas que son, por ejemplo, Gabriel hacía de conocer muy bien todas esas cosas, ¿no? Entonces sus construcciones, en este caso, no son tampoco construcciones tan altas, son construcciones soberbias, fuertes y tienen volumen, ¿no? Son voluminosos. Dime, Gabriel. La parte justo de las construcciones góticas, ¿en qué parte surge, digamos, de la Edad Media? Y cómo se traslada, digamos, a este tipo de construcciones que, bueno, evidentemente ya no tienen nada que ver. Exactamente, justo es en esta época, en la plena Edad Media, entre 1100 y 1300 es cuando se construyen estas catedrales. Entonces, este arte románico, que viene todavía del arte romano, de ahí viene que sea románico, son construcciones soberbias y eran los templos, pero eran los templos de la orden del Cister, ¿no? De la orden pobre. Pero entonces la orden rica, la orden Cluny, va a decir, no, nosotros queremos nuestras propias catedrales, ¿no? Y entonces van a construir estas maravillas, ¿no? Van a construir bien el arte gótico. Y de hecho la palabra gótico va a surgir hasta el siglo XIX, es cuando le vamos a empezar a hablar ya como arte gótico. Antes no, antes la palabra gótico no existía como tal y no representaba absolutamente nada. Es más, tenía una connotación negativa, ¿no? Entonces, estas iglesias, más bien estas son iglesias que ya se les llaman iglesias burguesas. ¿Por qué? Porque los comerciantes, los burgueses, ya una clase en ascenso, comienzan a financiar a la orden del Cluny. ¿Por qué? Porque la orden del Cluny quiere dinero, ¿no? Y sabe administrar el dinero, y sabe hacer dinero. Y entonces, pues obviamente, como dice, ¿no? Dinero llama dinero, y entonces obviamente las catedrales se convierten como las grandes inversiones de los primeros burgueses, ¿no? De los burgueses ya de veras, los que hacen viajes, los que traen, ahorita vamos a ver dónde surgen, que traen mercancías, que tienen. Entonces comienzan a financiar a la iglesia y por eso surgen estas construcciones. Y entonces los burgueses pensaban que entre más alto fueran, vean, aquí tienen mayor ornamentación, ¿no? Si se fijan, hay mayor ornamentación, estas construcciones en cruz, ¿no? Que siempre tienen la iglesia, tienen la cruz cristiana, ¿no? Las torres cada vez más altas. ¿Por qué las torres cada vez más altas? Porque quieren llegar a Dios, ¿no? La Catedral de Colonia, por ejemplo, si ustedes la conocen, es increíblemente alta y delgadas, ¿no? También guardan la estilística. Y entonces empiezan a tener mucha ornamentación hacia adentro. Los rosetones, empiezan a surgir esta cuestión de la cristalería, ¿no? Y comienza, todo esto, les digo, le da mucho trabajo también a los artesanos, estos de los fuertes, estos puentes que están acá, por ejemplo, acá atrás, ¿no? Que están aquí atrás. Entonces tienen bóvedas. Entonces es esa cuestión de alcanzar a Dios. Es una especie de torre de Babel, en este caso, que quieren alcanzar a Dios, entre más alto, pero eso demuestran el poder. Ahora, le ponen un elemento, porque, ojo, estas son hechas de burgueses, están hechas para burgueses, no están hechas las catedrales góticas para los pobres.
sea, no se van a convertir centros de culto para los pobres. Está la iglesia gótica y a un lado usualmente hay una pequeña iglesia donde iban los pobres. Entonces, ¿cómo hacen para que la gente no se acerque, los pobres no se acerquen a las catedrales? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le pondrían ustedes para que no se acercaran? Algo muy básico. Algo Diablos. ¿Cómo? Las gárgolas, ¿no? Exactamente. Entonces se les empiezan a colocar gárgolas en donde están las salidas de agua para asustar a los pobres y se empiezan a contar leyendas a los pobres de que eso les va a asustar y que en este caso se los va a comer la gárgola y todo ese asunto. Entonces los pobres no entraban a esos grandes edificios y son exactamente el mismo modelo que vemos en las construcciones actuales. Entonces, por ejemplo, ustedes llegan a estos edificios como, no sé, la Torre Mayor en Reforma o la Torre Reforma, todos estos edificios, son construcciones altísimas, donde entran solamente los ejecutivos, los grandes y todo ese asunto, pero no pueden entrar los pobres, ¿no? Una gente pobre no puede entrar porque aparte tienen que pasar por un montón de filtros. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Y credencial de lector y todo eso. Entonces, las iglesias góticas representan exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, el término gótico, les digo, ya fue acuñado muy tarde, lo acuñó un italiano, Giorgio Vasari, ¿no? Y posterior tenía una connotación, les digo, negativa, ¿no? Es decir, así como de, ay, eres comerciante, ¿no? Has de ser como así un comerciante avaro y mugroso, ¿no? Yo soy de la orden del Cister y soy pobre, ¿no? Cosas así. ¿Dónde hemos oído esos discursos últimamente, ¿no? Entonces, todavía seguimos con los del Cister y el Cluny, ¿no? Todavía ahí seguimos un poco con eso. Y entonces el arte gótico, pues obviamente va a ir creciendo, todo es hacia arriba, hay luz, son símbolos de divinidad, en este caso se quieren hacer una perfección, por ejemplo, hay construcciones que se van hasta 200, 300 años en surgir, y la catedral básicamente va a ser la máxima representación del gótico. En este caso, tú, Graciela, ¿cuáles has conocido? ¿Cuáles conocen? Aquí en México hay una gótica. Aquí hay una iglesia gótica, aquí en Zacatecas. No sé si la ubican. ¿Se han ido a Zacatecas alguna vez? ¿No? En Zacatecas hay una pequeñita iglesia, muy chiquita, pero tiene todos los elementos góticos, ¿no? Por ejemplo, esta la más grande es la de Colonia, ¿no? Esa es la más grande y la más fastuosa. La de Milán, por ejemplo, esa es muy ancha. O sea, no es tan alta, pero es muy ancha en este caso. O la de París, esta de Notre Dame, por ejemplo, no alcanzan a ponerle los marcos, ¿no? En este caso. Tú la conoces muy bien, ¿no, Claudia? Notre Dame no es gótica. No, pero tiene en su principio fue proyectada como gótica. Y entonces le llegó la Revolución Francesa, le llegaron un tal de momentos que entonces Notre Dame se fue creando es como un poco la Catedral de México. O sea, se llenó, es multiestilos, ¿no? Y nunca se dejó terminar el modelo original en el cual estaba planeada. De hecho, durante la Revolución Francesa le mocharon una buena parte, ¿no? Un buen de construcciones, le quitaron los lujos y todo ese asunto, ¿no? A ti, tú la conoces muy bien, ¿no, Claudia? Tú que viviste allá en Francia, en París. No, yo no viví en Francia, yo vivía en Quebec. En Quebec, perdón, pero más bien tu esposo era suizo, ¿no? Que hablaba francés, me contabas. Muy bien, entonces tengo bueno, sí, hay varias iglesias góticas, ahí sí llegué a ver. Sí, en la Alemania. Porque la de Milano tampoco es tan gótica. No. Tiene reminiscencias, pero no. La que sí es estilo gótico, aunque no pertenece a ese periodo, es la de San Patricio de Nueva York. Sí, de hecho la historia es que se la trajeron piedra por piedra marcada, ¿no? O sea, la construyeron allá en Europa y acá la reconstruyeron, ¿no? Un poco ahí está el mito de esa iglesia y de su trascendencia, la de esta. Y aquí hay una pequeñita que está en la calle de Bucareli, entre Bucareli y donde está el periódico Excelsior, a la vuelta.
Donato Guerra, creo que se llama la calle. Es una iglesia, es igualita a esta, pero ya se está cayendo. Entonces un día pasan por ahí, échenle un ojo. Es una iglesia chiquitita, pero es una preciosidad de arte gótico. Es como mini iglesia gótica, ¿no? Échenle un ojo porque se está cayendo aparte. Entonces está chica, ¿no? También hay una sobre Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Antes de... ¿Por dónde? ¿A qué altura? A la altura, pasando el Parque Pushkin. Y antes de llegar al Hospital General, se ve sobre Avenida Cuauhtémoc, sí, a través la calle de Zacatecas y en la colonia Roma. En la Roma, claro. Creo que la fachada más bien es como... Parece la fachada gótico, es gótica. ¿no? La fachada parece gótica. Muy bien, entonces no lo gótico es de Cure, ¿no? Es más bien estas cosas, ¿no? Ahí. Y entonces, ya vamos terminando la sesión de hoy. Entonces, ¿cómo surge todo eso? Pues porque surge por los burgos. Los burgos, en este caso, fueron pequeñas comunidades que se formaban afuera de los castillos feudales, o los castillos, en este caso, medievales. Fueron comunidades pequeñas de comerciantes y que básicamente empezó París, el mismo Londres, comenzó como un burgo de gente que se consideraba comerciante, que tenía que ver, sí, mucho que ver con la iglesia porque la financiaba, pero finalmente, y también para que los dejaran ser, ¿no? Para que los dejaran hacer sus cosas, sus negocios. Entonces los burgos van a ir creciendo poco a poco, de ahí va a surgir la nueva clase muy importante que va a ser la burguesía, y entonces ahí se fue llegando la gente que se sentía libre, van a empezar a llegar poco a poco, van a ir creciendo y del campo se van a mudar y van a empezar a hacer las ciudades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta ciudad, vamos viendo cómo se va creciendo y podemos ver acá la catedral gótica, el medio, que era el símbolo del burgo, ¿no? El símbolo de que estaba financiada por la burguesía. Ese era su símbolo, ¿no? Básicamente. Y entonces, obviamente, también ahí van a inventar sus propias monedas, va a haber una cuestión, va a haber trabajo, van a estar los artistas, posteriormente los reyes van a ver que los burgos comienzan a crecer y van a quererse mudar cerca de los burgos y construir su puente, sus castillos, aquí, por ejemplo, aquí lejitos allí, pero sin perder de vista el burgo, pero ahí están de lejitos. Después el burgo iba a crecer y se iba a comer los castillos, pero ahí están un poquito alejados, ¿no? Los dos. Bueno, entonces ahí van a ir llegando. Entonces, bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy. La próxima semana ya terminamos esta parte medieval y pasamos a la parte ya de la edad, más bien la etapa moderna, la parte de los descubrimientos, la parte ya muy interesante, donde vamos a ver el surgimiento de la música ya como tal, de algunos filósofos y de algunos artistas y sobre todo a los que les guste el arte, la parte del Renacimiento, ¿no? Ya vamos a ir cerrando esto. Muy bien, ¿algún comentario, alguna opinión final, algo de alguien que se haya quedado con alguna duda, algún comentario, algo extra? Ese es el punto. Bien. Me gustaría decirles que la iglesia, bueno, que yo reconozco como más gótica aquí en la Ciudad de México, bueno, allí en la Ciudad de México, porque aquí no estoy en la Ciudad de México, es la de María Auxiliadora, la busqué en internet, que es la que está en la colonia Náhuatl, por frente al Colegio Salesiano. He tenido oportunidad de conocerla y está muy bonita. Sí, es padre esa. Sí, está por Polanco, ¿no? Esa, por lo que... No. ¿No? No, la colonia Náhuatl, por donde está la torre de Pemex, frente. Esa es la colonia Náhuatl. Hay un parque, que es el parque exactamente salesiano, que es una escuela católica, me parece que es. Muy bien, muchas gracias, Uriel. Sabré que ir a visitar esa iglesia. Muy bien, ¿algún comentario más, Claudia? No, muy interesante, gracias. Interesante, ¿no? porque había muchas cosas que me intrigaban de los masones y no había tenido la curiosidad de
sacar un libro de la biblioteca o buscar en internet. Ajá. Sí, sí, si mañana no tenemos clase es que llegaron los masones aquí y me secuestraron y me llevaron por revelar sus secretos, ¿no? Sobre todo eso del beso de Kundalini y todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Sara, ¿algún comentario más? ¿Alguien más? Bueno, ¿no? yo tengo una duda. Dime. El símbolo masónico es que tiene un compás, una G. ¿Eso qué significa? Ese es Saint Germain. Ese es la G de Saint Germain. Exactamente. Y de hecho, perdón, el compás y la regla es de los albañiles. Mira, aquí en esta diapositiva, aquí viene, ¿no? Bueno, aquí ya le dejé todo manchado. Déjame borrar. Aquí está. Aquí le borro. Entonces, es esto, ¿no? Es esta cuestión del compás. Básicamente es aquí trae su compás, ¿no? Y aquí trae su regla, y su libro de matemáticas. Eran las bases de los maestros albañiles, ¿no? Que siempre lo tenían. Y de ahí es como se va a construir el símbolo de los masones, ¿no? Y de hecho la ciudad que está hecha con el símbolo masón es la ciudad de Washington, D.C., ¿no? Por eso también tiene tantos mitos la ciudad de Washington, los masones. ¿Por qué? Porque Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, estos padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Se correspondían a este tipo de códigos secretos de la masonería, ¿no? También ahí tenían sus que veres con estos grupos, ¿no? Que sí, evidentemente son grupos de poder, existen, ahí están, no tienen poderes mágicos ni van a destruir la Iglesia Católica como los Illuminati ni en ese asunto, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Y bueno, pues son bonitos centros para que los señores, en este caso, que en lugar de ir los domingos al centro comercial, pues se vayan con sus amigos ahí a echar unos tragos, ¿no? Y a conspirar que van a rescatar al mundo, ¿no? También, en este caso. Muy bien, pues con esto terminamos y la próxima semana nos conectamos aquí. Mañana están invitados a redacción y el viernes a cine. El de cine el viernes se va a poner bueno porque vamos a hablar de cine mexicano también, ¿no? Cine mexicano, ¿no? Vamos a hablar del santo y de esas cosas tan extrañas, ¿no? Están invitados también. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos. Chao. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Arturo. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Graciela.